Contigo, Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de este martes 20 de abril, un día muy noticioso. Vamos a estar hablando del ingreso familiar de emergencia, porque ayer el gobierno anunció que será más amplio, más universal, que llegará a más personas. Vamos a conocer los detalles de eso y ojo, porque anoche se escucharon varios fuegos artificiales en la capital y vamos a intentar explicar a qué se debía todo eso. Karina, ¿cómo estás? Estamos más distanciados que nunca, ¿no? Ahora ya por esto de la distancia social estamos en distintos estudios incluso. Cada vez más lejos, Roberto Cox, cada vez más distanciado, pero manteniendo por supuesto la distancia necesaria en este momento en que seguimos en cuarentena en la región metropolitana. Los índices se han tendido a estabilizar, pero aún así no se levanta esta medida sanitaria. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero al regreso, como decía Roberto, vamos a estar conversando sobre la ampliación del beneficio del ingreso familiar de emergencia y también por qué se decreta por parte del presidente Sebastián Piñera esta medida en este momento, ¿no es cierto? Se dice que busca contener el descontento social y además anticiparse a la votación del tercer retiro de los fondos de las AFP en el Senado, que va a ser el jueves. Participe con nosotros con el siguiente hashtag, Contigo CHBCNN, para que nos vaya haciendo sus comentarios. Vamos a estar conversando con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. Así que esperamos sus comentarios y sus preguntas. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos de vuelta cuando son las 6 de la mañana con 50 minutos y José Manuel Vergara nos va a mostrar cómo estuvo de agitada la noche, donde hubo desórdenes, disturbios, disparos y hasta fuegos artificiales en distintos puntos de la región metropolitana. José Manuel, buenos días. Hola Karina, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Y tuvo un punto bastante álgido, al menos acá en la región metropolitana, en la comuna de Peñalolén. Durante la noche, mayormente en el sector de Avenida Grecia, en el eje de lo que es la rotonda con Grecia y Tobalaba. Fue en ese punto, en este eje de la comuna de Peñalolén, donde se registró mayormente desórdenes. Hay registros que tenemos de personas que se reunieron cerca de las 7 de la tarde del día de ayer. Todo comenzó, según Carabineros, con un grupo de aproximadamente 40 a 60 personas, pero la cantidad fue subiendo con el paso de las horas. En un momento, de hecho, Carabineros cifró en cerca de 100 a 120 personas reunidas justamente en lo que es el eje de Avenida Grecia con Tobalaba en la comuna de Peñalolén. Ahora, de este total de personas, llama la atención, por ejemplo, y esto es muy grave, Karina, el uso de fuegos de artificio y también la instalación de barricadas incendiarias en la calle, en plena vía pública. El procedimiento como tal finalizó con al menos 11 personas detenidas por el delito de desórdenes públicos, al menos en esta comuna, al sector oriente de la región metropolitana. Ahora, el motivo detrás de esta manifestación y también en diferentes puntos de la región metropolitana, Karina, según Carabineros, respondería al aniversario del Club Deportivo Colo-Colo, que cumplió ayer 96 años. De hecho, se ven en los registros que tenemos algunas banderas de este Club Deportivo Nacional y, como te decía, la instalación tanto de barricadas como también, lo que resulta muy grave en horario de toque de queda, el uso de fuegos artificiales. Todo concluye, le decía, con 11 personas detenidas. Nosotros hablamos con Carabineros en un balance de esta situación. Escuchemos parte de esas declaraciones. Un grupo de 40 personas se reunieron comenzando cortes de tránsito y desórdenes, los cuales fueron aumentando, llegando a una cantidad de 120, encendiendo barricadas, lo que motivó a Carabineros para privilegiar la seguridad de los peatones y tránsito vehicular de esa hora, efectuar un desvío y requerir el apoyo de personal de control orden público con la finalidad de restablecer el orden que se había quebrantado en ese momento. Hay que recordar, Karina, que el uso de armamento, en este caso de explosivos, como lo son fuegos artificiales, está prohibido por ley, sobre todo para las personas civiles. Y no solamente esto ocurrió, como les decía, en la comuna de Peñalolén, como lo fue el eje de Avenida Grecia con Tobalaba, con 11 personas detenidas, sino que también en otros puntos de la región metropolitana e incluso también fuera de la capital. Por ejemplo, en el sector de Arica también se registró lo que es el uso de fuegos de artificio durante la tarde-noche del día
día de ayer. Hay diversos registros de personas reunidas, sobre todo durante la noche, incluso en horario de toque de queda, para poder lanzar estos fuegos artificiales. Al menos el reporte que tenemos acá en la región metropolitana involucra a las comunas tanto de Peñalolén como también las comunas de Quilicura, la comuna de La Pintana y también la comuna de Recoleta. Todo en el contexto de lo que le decía yo de esta celebración por el Club Deportivo Colo-Colo, que cumplió ayer 96 años. Sobre detenidos, en estos casos en particular, son imágenes realmente impresionantes, el uso de fuegos de artificio. Solamente hay reporte por la comuna de Peñalolén. No habrían detenidos en otras comunas, al menos de manera preliminar. Una situación que resulta grave, sobre todo porque son civiles utilizando finalmente estos fuegos de artificio. Tenemos otro caso policial también para narrar que ocurrió durante las últimas horas, Karina, y que involucra de hecho un caso que contamos ayer en la mañana en nuestro noticiero matinal, que ocurrió en este caso en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Nosotros les contamos ayer de un homicidio, un robo que sufrió un comerciante en su casa en calle Aurelio. Esto ocurrió la madrugada del día de ayer, a eso de las 5 de la madrugada, cuando una persona estaba en su casa, ingresan dos sujetos y la persona, en este caso la víctima de este robo, el dueño de esta casa, sale para poder ahuyentar a estos delincuentes. Lo que ocurre ahí lamentablemente es que la persona, el dueño de casa, recibe un impacto de bala por parte de estos sujetos y fallece producto de ese procedimiento policial. Ahora, la actualización de este caso por parte y que lidera de hecho la Brigada de Homicidios Metropolitana es que hay una persona detenida, el presunto homicida de este comerciante en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Él fue ubicado, fue también detenido por personal de la Policía de Investigaciones. No sin antes, para evitar la detención, se disparó en la zona del vientre. Él se encuentra en este momento con lesiones de carácter reservado, pero se encuentra estable producto de esta autolesión que se provocó durante la tarde del día de ayer. Va a ser formalizado el día de hoy por el delito preliminarmente de robo frustrado y también por el delito de homicidio. Tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones, como les contaba, que está a cargo de este procedimiento policial. Escuchemos parte de esas declaraciones. Personal de esta Brigada de Homicidios, por instrucción del Ministerio Público, acudieron a un sitio de suceso, esto en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. En esa oportunidad resultó fallecida un comerciante de la comuna de Pedro Aguirre Cerda a raíz de un impacto balístico. Tras diversas diligencias realizadas por personal policial, se logró rápidamente la individualización del autor de este hecho, quien tras acudirse a su domicilio amenazó a los funcionarios policiales con un arma de fuego y también autoinfiriéndose una herida. El presunto homicida, Karina, de este comerciante en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, su nombre de 36 años, no cuenta con antecedentes penales y, de información preliminar, como les contaba, pasará a control de detención durante esta mañana por los delitos, primero, de robo frustrado y también por el delito de homicidio. Claro, José Manuel, este es un caso además en el que es impresionante el nivel de fuego, ¿no es cierto?, de estas personas, como llegaron, irrumpieron en ese lugar, le dispararon y además los vecinos trataron de ayudar como pudieron a este comerciante, no tuvieron ninguna opción de hacerlo tampoco, así que es un caso del que vamos a estar muy pendientes. Y al margen de lo que tú presentabas al principio, solamente acotar que en enero de este año se promulgó la ley que endurece las penas contra el uso de fuegos artificiales, pero vemos que eso no amedrenta a las personas que masivamente los utilizaron. Es impresionante la imagen que se registró anoche en la región metropolitana y la duda es cuántos de los detenidos van a enfrentar cargos por la utilización de fuegos artificiales, en definitiva, y cuántos por disturbios, porque ahí también radica entonces el hecho de que se haya endurecido las penas y que se pueda ejercer este control de manera más efectiva. Así que nos vamos a quedar también muy pendientes de ese tema, que es impresionante la cantidad de fuegos artificiales que se lanzaron anoche. Muchas gracias, José Manuel, por este recuento y estamos contigo, por supuesto, enlazados en cualquier minuto. Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana y les contamos que este jueves el Senado podría aprobar y despachar el tercer retiro del 10% de los fondos de las AFP. Esto mientras el gobierno insiste en que va a llevar el proyecto al Tribunal Constitucional. Un nuevo anuncio en una nueva semana clave, lo que podría ser una de las últimas jugadas por parte del gobierno para frenar la arremetida, por ahora incontrolable, de un tercer retiro de las AFP. Justo antes de la votación en el Senado fue el presidente el que anunció la ampliación de la cobertura del IFE. Y se va a pagar con recursos públicos, sin afectar los ahorros previsionales de los trabajadores
sin afectar los ahorros provisionales de los pensionados y sin disminuir las pensiones actuales y futuras de nuestros compatriotas. No había terminado de sesionar la Comisión de Constitución del Senado cuando llegaron las palabras del presidente, pero ya era tarde porque se aprobó la idea de legislar el proyecto. ¿Alcanza para cambiar la decisión de los senadores de Chile Vamos que ya han comprometido su voto? Yo creo que no, por lo menos conmigo no. En ningún caso significa que se frena la votación de los senadores de Chile Vamos. Como están dadas las condiciones hoy día, estaría inclinando mi votación a favor del tercer retiro. Tal cual como lo hicimos en el primer y segundo retiro, vamos evidentemente a apoyar este tercer retiro. Los votos para aprobar el tercer retiro están. Estos son solo 4 de los comprometidos desde el oficialismo para dar luz verde a la reforma y podrían ser más. Poco espacio le queda al gobierno para continuar negociando con los senadores de Chile Vamos mientras nuevamente ratificaron su posición. Este proyecto, a juicio del gobierno, como lo han expresado ya varias veces los ministros, es inconstitucional y obviamente que vamos a ocupar, tal como lo dijo el presidente, todas las herramientas para asegurar que se respete la Constitución. Una decisión que se ha anunciado por semanas, pero que no se ha concretado y no hay certezas de cuándo sería presentado. Y es que por más que el deber, como dicen en el gobierno, sea respetar la Constitución, el costo político podría ser un factor determinante para postergar por el momento la presentación. Creo que este es el último posibilidad, la última oportunidad que el presidente trata de ordenar a su propio sector. La iniciativa del tercer retiro está en ese camino, en aliviar a los chilenos y chilenas esta incertidumbre respecto de sus deudas, de la falta de acceso al dinero, de la pérdida de empleo. Los recursos no están llegando a los sectores más vulnerables. Por tanto, el día de mañana, cuando se vote, votaré en conciencia, teniendo en cuenta que las necesidades de los chilenos están primero. Según las pretensiones de parlamentarios de ambos sectores, el proyecto debiera estar despachado antes del término de esta semana en la sala del Senado, con los menores cambios posibles y así evitar su dilatación en el Congreso. Y yo les cuento ahora que el Instituto de Salud Pública recomendó que la vacuna de AstraZeneca sea administrada a mujeres mayores de 55 años y hombres de más de 18. Esto tras los casos de trombosis detectados en personas inoculadas en Europa. Marianela Estrada nos cuenta más detalles. Manes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, porque la vacuna AstraZeneca, desde que se conocieron estos casos de coágulos que pueden terminar en trombosis, ha sido objetivo de bastantes estudios, sobre todo acá en nuestro país, con estos resultados que entregó ayer el Instituto de Salud Pública, donde se concluyó entonces que la mejor alternativa para administrar esta vacuna es para mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años. Para ahondar en este tema, nosotros estamos hoy con el profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Miguel O'Ryan, a quien le vamos a consultar para poder ir despejando las dudas que existen en torno a esta vacuna. Existe la sensación que es una vacuna riesgosa, muchas personas han dicho ya que no van a querer ponerse esta vacuna. ¿Cuál es la realidad según los estudios que existen hoy en día? ¿Es beneficioso usar esta vacuna o no? Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Mariana. Es tremendamente beneficioso y no solo beneficioso, extraordinariamente necesario para controlar la pandemia que nuestra población se vacune con la vacuna disponible, incluyendo la vacuna de Oxford AstraZeneca. Es la manera que vamos a tener para controlar esta pandemia y ver un futuro más brillante. Y en ese sentido, la vacuna de Oxford AstraZeneca efectivamente se asoció a un evento adverso, se llama severo no esperado, que ocurre, las estimaciones son ahora en alrededor de entre 1 cada 150.000 a 1 cada millón de personas vacunadas. En alguna parte en ese rango, finalmente, cuando ya se tengan más estudios, va a quedar el riesgo de tener este evento trombótico que se ha hablado. Poniéndolo en contexto, el riesgo en este momento que tiene un ciudadano chileno de morir de COVID es alrededor de 1 en 800. Estamos hablando de algo que puede ocurrir entre 1 en cada 100.000 a 1 millón, al riesgo de algo global que puede ocurrir en 1 de cada 800. Una magnitud menor de riesgo. Y la verdad es que la probabilidad que a uno le pase algo habiendo recibido la vacuna, mi señora y yo recibimos esta vacuna habiendo participado en el ensayo clínico en su momento, la de Oxford AstraZeneca. No recibimos placebo, recibimos vacuna, así que estamos vacunados. Y la verdad es que es una vacuna que obviamente tiene un evento adverso
rarísimo, esto hay que ponerlo en contexto, rarísimo, hay que conocerlo, hay que explicarlo, pero saber que es una herramienta muy fundamental junto con las otras vacunas para que empecemos a controlar esta pandemia. Porque claro, doctor, existe algún tipo de desconfianza porque en países como Dinamarca, por ejemplo, se suspendió la administración de la vacuna AstraZeneca, pero el argumento que da Dinamarca es que ellos ya tienen prácticamente controlada la pandemia, entonces no es necesario administrar esta vacuna. Sí se hace necesario para casos como Chile, donde vemos que todavía hay muchos casos activos, personas siguen muriendo de coronavirus, están en las camas de las UCI con alta ocupación. Así es, y cada vez que uno retrasa la posibilidad de vacunarse, porque no hay vacuna disponible, por ejemplo, exactamente en momentos determinados, porque esto es una lucha mundial para conseguir vacuna y Chile lo ha hecho muy bien, pero no significa que hay vacunas disponibles para todos en forma inmediata, ni la vacuna que uno quiera. Estos son negociaciones muy intensas para poder conseguir vacunas para nuestra población, y cada vez que uno retrasa la posibilidad de uno recibir la vacuna para protegerse, cada día que pasa entra en riesgo de sufrir un coronavirus y tener una infección grave. Y en ese sentido, entonces, recibir esta vacuna o la vacuna Sinovac o la vacuna Pfizer, la vacuna que me toque cuando esté disponible, va a disminuir mi riesgo de infectarme, infectar a otro y mi riesgo de morir por coronavirus. Doctor, ¿y por qué a mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años? ¿Por qué es mejor la vacuna AstraZeneca para este grupo etario? Bueno, esa fue, a mi manera de ver, una muy sabia decisión también del grupo que asesora al Instituto de Salud Pública, porque justamente lo que se ha visto es que este riesgo rarísimo de trombos que tiene esta vacuna ocurre preferentemente en mujeres menores de 55 años. 8 de cada 10 de los casos que se han reportado en el mundo ha ocurrido en mujeres menores de 55 años. Se está estudiando todavía por qué. ¿Cuál es la propiedad que tienen? Yo vuelvo a insistir, un muy bajo número de las mujeres, no todas las mujeres menores de 55 años piensen después de esta entrevista que están en riesgo. Un muy bajo porcentaje de estas mujeres debe tener algún factor que se está estudiando por cada caso que ocurre para ver si hay un factor genético, un factor hormonal o un conjunto de factores que haga que sean el factor de riesgo fundamental si una mujer menor de 55 años. Por el contrario, los hombres o las mujeres mayores de 55 años, el riesgo es casi ínfimo. La verdad es que se acerca prácticamente a cero. Perfecto. Tenemos una pregunta de estudio. Karina, te escuchamos. Yo le traspaso tu pregunta al doctor. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenos días. Saber, Marianela, si es que las mujeres que toman anticonceptivos tendrán contraindicado ponerse este tipo de vacunas, porque sabemos que los anticonceptivos tienen un riesgo de trombosis también. Siempre se ha difundido masivamente esa afirmación y por lo tanto por ahí la duda. Y lo otro, quizás que el doctor nos pudiera seguir haciendo énfasis en el detalle del riesgo que tiene la vacuna, porque hoy día aparece en la página 2 de las últimas noticias este cuadro que estamos mostrando. Yo se los voy a relatar porque sé que ustedes no tienen monitor en este momento, pero señala que el riesgo de sufrir trombosis vascular profunda por la vacuna AstraZeneca es de 0,0000344% versus sufrir una trombosis de los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos por COVID, el riesgo sería de un 40%. Entonces, aquí, de acuerdo a la interpretación que uno hace como periodista y como ciudadano común y corriente, sigue siendo 1000 veces mejor vacunarse, para decirlo en fácil, que arriesgarse a tener COVID, porque ahí sí que hay un riesgo mayor de trombosis, ¿no? No sé si estoy errada en esa interpretación. Me gustaría que el doctor nos contara también. Sí. Partiendo por la segunda, está muy adecuada su interpretación y un poco lo que tratamos de decir en cuanto a lo que es la probabilidad del riesgo. Y en este momento la probabilidad del riesgo de sufrir un evento trombótico por la vacuna de Oxford es bajísimo. 1 en 150.000 a 1 en 1.000.000 de personas vacunadas. Como muy bien decía usted, si uno sufre COVID, especialmente si tiene un COVID grave, el riesgo es inmensamente superior. Pero aún así, entendiendo que COVID no le da a todo el mundo, en cambio si uno vacunara a todo el mundo, ¿cuál sería el riesgo, no es cierto? Sigue siendo inmensamente inferior el riesgo de que me llegue a pasar algo por la vacunación, pero inmensamente inferior. Y al excluir a las mujeres de menores de 55 años, que es donde se concentraba ese pequeño riesgo,
todo el resto de las personas, los hombres y las mujeres arriba de 55 años, el riesgo de vacunarse y tener un evento tromboembótico es prácticamente cero. En medicina nunca hablamos de cero. Nada, todo medicamento, todo producto biológico pudiera tener algún efecto eventualmente. Yo siempre le he dicho a mis pacientes, nada es completamente libre de riesgo en la vida. Desde el momento que yo salgo de la puerta de mi casa a la calle, yo estoy corriendo riesgo. También dentro de mi casa corro riesgo. Así es la vida. Pero lo importante es saber valorar ese riesgo. Y el riesgo de la vacunación, con la vacuna Oxford-AstraZeneca, es muy, muy bajo. Y aún en aquello en que se concentra el riesgo bajo, que son las mujeres menores de 55 años, sabiamente se ha recomendado usar la vacuna para prácticamente disminuirlo a cero. Y en cuanto a los anticonceptivos, efectivamente los anticonceptivos en las mujeres aumentan en algo, pequeño también, pero algo más, el riesgo de tener una infección, una enfermedad tromboembólica. Interesantemente, las mujeres que han sufrido este raro evento con la vacuna no son particularmente mujeres que hayan estado usando anticonceptivos, hayan tenido condiciones particulares trombóticas previas. Son mujeres que en realidad eran buenas y sanas y que probablemente tenían algún tipo de, no sabemos todavía, condición hormonal o genética no detectada, que fue gatillada a través de esta vacuna que produjo lo que se llama un fenómeno de autoinmunidad contra las plaquetas. Por ahí va el concepto. Pero vuelvo a insistir, estamos hablando de en un rango en 1 en 150.000 a 1 en 1 millón de personas. Afortunadamente, esto que salió a la luz después del uso masivo de la vacunación es un evento muy, muy raro y la vacuna sigue siendo fundamental para que logremos entre todos controlar esta pandemia y mirar un futuro más brillante. Tenemos una pregunta ahora de Roberto, te escuchamos, yo le traspaso ahí tu pregunta. Sí, que ahora va a haber que luchar contra otro prejuicio más. Han existido muchos prejuicios con las vacunas, con la vacuna rusa, con la vacuna china, con esta, la otra, y ahora con esta noticia, si bien la posibilidad de que se produzca una trombosis es prácticamente nula, como decía el doctor, ya comienza a haber un prejuicio. Entonces a la hora de ir a vacunarse me puedo encontrar con que si se me va a administrar esta vacuna, me asuste o diga que no o salga corriendo. ¿Temen que eso pueda pasar? Obviamente tememos que cuando hay una saturación de información hablando de los potenciales eventos adversos que tienen las vacunas, quede ese mensaje solamente en la población y no se comprenda, no se entienda lo que es el riesgo bajo real, mostrado transparentemente a través de la información que se ha ido mostrando de los medios de comunicación. Es un riesgo que hay que correr, porque lo que no se puede hacer es ocultar la información, todo lo contrario, hay que verla, hay que compartirla, hay que discutirla como estamos haciendo ahora y tratar de explicarle a la población que su riesgo es muy bajo, que es mucho mayor el riesgo si no se vacuna, pero mucho mayor, y convencerlo de que la manera que vamos a controlar esta pandemia finalmente y salir de la situación que estamos viviendo ahora, mirando a futuro, es vacunándonos. Si no nos vacunamos, vamos a estar viviendo como estamos ahora, teniendo que estar separados, con mascarillas, ¿no es cierto?, con personas en los hospitales por muchos años. En cambio, si nos vacunamos, es una situación que podemos estar mirando, que puede ir pasando a lo mejor hacia fin de año. Y eso puede impactar muy favorablemente en la vida de todos. Tenemos que tratar de comunicar la realidad, tenemos que comunicar los potenciales riesgos que tienen las vacunas, todas, pero al mismo tiempo el tremendo beneficio que significan para la población. Perfecto, muchas gracias doctor por aclarar todas estas dudas tan importantes en medio de este contexto donde además esta semana llegan 160.000 dosis de AstraZeneca a nuestro país. A veces estamos más pendientes de cuáles son los efectos negativos, de los riesgos que efectivamente, cuáles van a ser los beneficios de administrar esta vacunación que, como lo decía el doctor sabiamente, se ha tomado la determinación de emplearla en mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 18 años. Así es, Mane, a informarse sobre los riesgos de las vacunas y darse cuenta que muchas veces son mucho menores al beneficio del que realmente entrega. Muchas gracias, Mane. 7 de la mañana con 23 minutos y les contamos que transversales han sido las críticas por miles de personas que fueron rechazadas para obtener el bono clase media. En medio de esta molestia de los ciudadanos, el gobierno anunció la ampliación del ingreso familiar de emergencia. No cumple con los requisitos para acceder al bono clase media. Lo ves como familia, nosotros perdimos más 50% más de los ingresos. No alcancé para sacar bono.
No se conocen, pero viven lo mismo y comparten también su sensación. Actualmente intentan salir adelante, frustrados por algo que creyeron sería una solución, pero que terminó diluyéndose de golpe. El bono clase media no llegó a los bolsillos de personas como Bastián. Bueno, tuvimos que dejar el departamento donde vivíamos, donde arrendábamos. Estamos actualmente viviendo en la casa de mis suegros, ellos nos acogieron. Vivimos en una pieza con nuestra hija. Es la realidad de Bastián, trabajador de un call center. Él ha mantenido su empleo, pero su esposa, quien realizaba clases particulares, no. Una labor fundamental para la economía de su familia, pero que al ser informal la dejó fuera del bono clase media. Él también postuló, pero su sueldo no se ha visto disminuido, aunque sí sobreexigido, porque ahora es el único ingreso familiar. ¿Cuál es la lógica de que alguien que no tenga ingresos formales registrados no pueda optar a un bono? Pero cansa el hecho de estar apelando a la caridad de alguien. Quizás como un retrato de las diferencias que existen en un mismo país. Hay otros chilenos que han vivido con mucho más holguras en algún momento de su vida laboral, pero que ahora necesitaban igualmente el bono. Tenía un buen trabajo, tenía un muy buen sueldo, ganaba sobre los 2 millones de pesos. Entonces, como mi realidad el 2019 era esa, no me corresponde el bono de clase media. Efectivamente, hasta 2019, Patricio Chávez trabajaba en telecomunicaciones hasta ese entonces con una sólida estabilidad, pero todo se vino abajo cuando fue despedido producto de la crisis social. Escenario inesperado para él, su esposa y sus 5 hijos, uno de ellos nacido durante la pandemia. Hoy trabaja como gaffiter. Postuló al bono clase media sin saber que la realidad que tenía hace casi 2 años le jugaría en contra. ¿Y qué sensación te genera? Horrible. Ahora es cuando necesito y que se tome ahora mi realidad actual, no la del 2019. ¿De qué sirve eso? Miras para atrás. Han sido múltiples los cuestionamientos por los rechazos que han sufrido muchos de los postulantes que han visto este mensaje en la pantalla de su teléfono. Realmente tendríamos que entrar a hacer un ejercicio de buceo para conocer bien en profundidad cuál es el diseño de estas propuestas, porque vienen llenas, la letra chica llena, además de esa letra chica, de otra letra chica. Me parece inexplicable que el bono de clase media finalmente haya demostrado las dificultades por una burocracia. Como abogada, Virginia obtiene un sueldo líquido cercano a los 500.000 pesos, lo que complementaba con su labor como corredora de propiedades y asesorías jurídicas. Ambas actividades se desplomaron con la pandemia, postuló al bono clase media y le fue mal. He visto totalmente a la baja mis ingresos en aproximadamente un 50% y no tengo cómo demostrarlo y por supuesto quedo fuera del bono clase media. Tras los miles de rechazos, comenzaron de inmediato las apelaciones en busca de lograr la aprobación para el bono. ¿Cómo se hace? Se debe ingresar a presentar reclamo en la misma página donde se solicita el bono y adjuntar, por ejemplo, el certificado de cotizaciones 2019 y 2020, liquidaciones de sueldo no consideradas por el empleador, el contrato de trabajo y el certificado de seguro de cesantía. Ninguna ayuda es suficiente para compensar las privaciones y las angustias que afectan a las familias chilenas. El gobierno anunció este lunes el ingreso familiar de emergencia reforzado. El anterior IFE considera un monto tope de 100.000 pesos por integrante dependiendo de la fase en que haya estado la comuna de residencia del solicitante. Esta vez será de 100.000 pesos independiente de la comuna. Y se pagará sin ningún requisito a todas las familias que estén en el 80% del registro social de hogares. Nos parece que solo ha sido una reacción frente al fracaso que ha significado el bono de clase media. El gobierno estima que este nuevo IFE beneficiaría a 6 millones de familias a lo largo del país, ayuda que ya suma interesados y detractores. Estamos de vuelta ya con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, para conversar sobre el anuncio del presidente Sebastián Piñera de la ampliación de la cobertura del ingreso familiar de emergencia. Es un anuncio que se hizo ayer también frente a todas las críticas que se habían producido en las últimas horas por aquellos bonos de la clase media que no habían sido otorgados, ¿no es cierto? Y críticas que se definieron como transversales. Estamos invitando a esta hora a toda la gente que quiera hacer alguna pregunta también sobre la aplicación práctica de esta medida para que nos escriban a nuestro Twitter con el hashtag ContigoCHBCNN, porque vamos a leer también sus preguntas. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Buenos días. Muy buen día, Karina, Roberto, ¿cómo están? Gusto saludarles.
Bien, ministra, queremos saber la aplicación práctica de esta medida que anunció ayer el presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo se va a materializar esto? Porque entiendo que ahora ya ni siquiera va a depender de la fase en que haya estado la comuna a la que pertenezca a una familia, sino que va a ser de manera transversal, ¿no? Sí, efectivamente, y es importante decir que este anuncio del presidente lo que hace es que todas las personas que están en el 80% del registro social de hogares, independiente de la comuna donde vivan y del paso a paso de esa comuna, solo por el hecho de estar dentro de este porcentaje de vulnerabilidad de la población, van a recibir 100.000 pesos por integrante del hogar hasta un hogar de 4. Son montos decrecientes a partir del quinto, con un tope de 10 integrantes por el hogar. Y es muy relevante decir que no va a haber ningún otro requisito. Es decir, todos los hogares que estén dentro del 80% del registro social de hogares, al solicitarlo o de forma automática, si es que lo han recibido anteriormente, como en el caso del mes de abril, que lo van a recibir automáticamente todos los que recibieron el IFE 6 de octubre, van a recibir este monto que es muy relevante de ayuda y por 3 meses. Es decir, las condiciones de este nuevo esfuerzo se mantienen durante los meses de abril, mayo y junio. Ministra, la invito a ver las preguntas que nos llegan en nuestro hashtag contigo CHBCNN. Se la leo. Dice lo siguiente: ¿llegará íntegro los 100.000 pesos por cada integrante o irá decreciendo por ingreso formal o este anuncio es solo para la tele? Pregunta ahí una usuaria de Twitter, ministra. Es íntegro el monto de 100.000 pesos por integrante del hogar. No vamos a restar los ingresos de su hogar. Es un monto que es completamente entregable, independiente si yo, por ejemplo, tengo un monto de una pensión. Y la gran gracia también es que al no tener ningún otro requisito que no sea estar en el 80% del registro social de hogares, personas, por ejemplo, que porque tenían ingresos como de pensiones o ingresos pequeños formales, podían estar fuera del umbral y quedaban fuera del beneficio, esta vez van a estar dentro. Ministra, mire, hay 3 consultas que son sobre el mismo tema. Ya allí dice: anoche postulé, soy del 60% más vulnerable, y sale que la postulación fue hasta el 18 de abril. Por favor, dice, dejen de reírse de la gente, gobierno. Después, Herrera.Cáceres Jenny dice: buenos días, los plazos para postular al bono se cerraron el 18 de abril. ¿Habrá o abrirán una nueva plataforma para poder acceder este mes? Y también Teddy Person dice: ¿desde cuándo se puede postular? Porque la página dice que el proceso se terminó. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, efectivamente, y responderle a las personas que escriben es que nosotros tenemos un proceso que está cerrado entre el 8 y el 18 de abril. Ahí tuvimos 3,5 millones de hogares que no necesitaron solicitarlo y que están obviamente dentro del beneficio del mes de abril, más de 1.200.000 nuevas solicitudes que obviamente también lo van a recibir, pero como el anuncio se hizo el día de ayer, obviamente el presidente nos solicitó abrir un proceso de postulación nueva que se va a iniciar en los próximos días. Esperamos que sea mañana o pasado, lo vamos a informar oportunamente, y este nuevo proceso le va a permitir a toda la gente que le está escribiendo, manifestando su preocupación porque estaba cerrado el proceso, que van a poder solicitarlo y van a poder calificar. Sí, obviamente, las personas que estaban en este proceso inicial son las que van a partir su pago el 30 de abril, y digo partir porque es un proceso de pago tan extenso de tantos hogares, esperamos llegar a 6 millones de hogares, más de 13 millones de personas, que eso demora varios días en la transferencia y después varios días en el pago presencial, porque no podemos generar aglomeraciones. Y obviamente el nuevo proceso de postulación de las personas que no lo habían solicitado va a tener su pago durante el mes de mayo. Así que en ese sentido, llamar a la tranquilidad de que todas las personas que no lo solicitaron durante el plazo del 8 al 18 van a tener un nuevo proceso de postulación. Ministra, nos sigue cayendo dudas de los usuarios y acá tengo una muy interesante que dice así. Dani Garcés dice lo siguiente: ministra, ¿qué hacen las familias que nunca se inscribieron en el registro social de hogares porque no tenían necesidad y ahora sí? ¿Quedan afuera? Bueno, es muy relevante decir de que uno puede sacar su registro social de hogares. La página es registrosocial.gov.cl. Ahí se le van a pedir algunos antecedentes, obviamente antecedentes personales, de integrantes del hogar, de la calidad de la vivienda, de la cantidad de ingresos y otros, para poder efectivamente después verificar con la municipalidad esos datos y hacer la calificación socioeconómica, es decir, el porcentaje de vulnerabilidad. Es probable de que si lo solicitan ahora, el proceso del mes de abril no esté disponible para
para ellos porque no alcancen a tener su nuevo registro con calificación socioeconómica, pero probablemente en el mes de mayo sí van a poder postular. Eso quería preguntarle, ministra, ¿qué tan rápido es la resolución de esa postulación al ingreso social de hogares? Se puede hacer, como usted contaba, online en este momento, pero ¿qué tan rápido se resuelve? Porque las necesidades económicas de la gente son ahora y muchas veces eso se demora un poco y por lo tanto ya, como usted decía, el mes de abril no van a alcanzar, por ejemplo. Sí, efectivamente el proceso demora un tiempo entre que uno lo solicita, posteriormente va a la verificación de la municipalidad, pero que esta vez no tiene visita domiciliaria, eso está suspendido, nosotros confiamos en los antecedentes que las personas entregan y después obviamente viene el proceso de la calificación socioeconómica que se tiene que realizar. Este proceso depende mucho de si estamos hablando de un hogar nuevo o estamos hablando de un hogar nuevo que se constituyó y tiene que desarmar un antiguo que estaba en el registro, pero más o menos demora un mes. Ahora nosotros sabemos de que ese proceso obviamente puede dejar personas fuera, por ejemplo ahora que no tienen registro y vamos a hablar de un proceso de postulación. Por eso nosotros creemos que si lo solicitan ahora van a calificar para el mes de mayo. Durante el año pasado hicimos la revisión de la posibilidad de hacerlo retroactivo, es decir, que las personas lo sacaran y si después estaban en un registro social de hogares que calificara, poder recibirlo. Hoy día esa atribución no está, pero nosotros estamos revisando si podemos realizar algo para poder efectivamente acoger a esos hogares que lo están solicitando y si bien no pudieran recibirlo ahora, tal vez buscar un mecanismo tal vez de poder pagarlo hacia atrás. Pero eso todavía no está resuelta. Perdón, ministra, todavía no está resuelto si va a ser retroactivo. ¿Existe alguna posibilidad de que sea retroactivo? Hoy día, al parecer, no tenemos la atribución porque al parecer es modificación de ley, pero estamos revisando si hay algún espacio para poder hacerlo de forma administrativa y ver si es necesario entonces tal vez ingresarlo como modificación porque entendemos que si hay muchas nuevas solicitudes, esas familias requieren el apoyo y obviamente deberíamos tratar de hacerlo retroactivo desde el mes de abril. Ministra, usted recién planteaba que estos 100.000 pesos llegarían redonditos por cada integrante de la familia. Y en relación a eso, para aterrizar un poco lo que usted planteaba recién, Camila Rodríguez nos pregunta lo siguiente. Si soy yo y mi hija, ¿nos pagarían entonces 200.000 pesos? Así es, si Camila es ella y su hija y los dos están en el registro social de hogares y están en el 80% de vulnerabilidad del registro, le llegarían 200.000 por el mes de mayo, por el mes de junio, por el mes de abril, por el mes de mayo y por el mes de junio. Ya, mire, hay una pregunta, ministra, de un comentario, la verdad, es una persona que dice, yo no he perdido mi trabajo, no estoy en el registro social de hogares, no califico para el bono. ¿Qué puedo hacer porque necesito plata? Así de dramática es la realidad hoy día que estamos viviendo. Y aprovecho de preguntarle qué pasa con el porcentaje de población que se sigue quedando afuera a pesar de esta medida. Este porcentaje de población estamos hablando, por ejemplo, de aquellos que trabajan de manera informal, en aplicaciones móviles, por ejemplo, en aplicaciones de compras, por ejemplo, que no tienen la formalidad de un trabajo, que no tienen cotizaciones previsionales. ¿Qué pasa con ese segmento de la población que todavía no ha podido ser abarcado de ninguna manera? A ver, lo primero es transmitir de que efectivamente todos los esfuerzos que estamos haciendo son para las personas que han sido muy golpeadas por la pandemia, que han tenido caídas de ingresos, han quedado cesantes o efectivamente trabajaban de forma informal y hoy día por las cuarentenas y las restricciones de movilidad no pueden obviamente tener esos ingresos. En el caso de las personas informales, como usted muy bien refiere, Karina, nuestro esfuerzo está puesto aquí en el ingreso familiar de emergencia, esta vez ampliado, porque no tienen que acreditar ni si tuvieron ingresos informales o si tuvieron ingresos formales pequeños, nada, solamente por el hecho de estar en el registro social de hogares del 80% de vulnerabilidad van a tener este aporte de 100.000 pesos por integrante del hogar. Y habitualmente las familias informales, aquellos que trabajan al día, los que no tienen cotizaciones, son los más vulnerables y están en el registro y muchas veces reciben otro tipo de aportes durante tiempos normales y en esta oportunidad el IFE. En el caso de las personas formales con ingresos fue donde nosotros realizamos el bono de la clase media y el préstamo social, que lo que buscaba era llegar a las familias que, a pesar de estar pasándolo mal por tener ingresos formales, quedaban fuera del ingreso familiar de emergencia. Y ahí, obviamente, hasta el día de ayer, en la noche, teníamos más de 1,5 millones de bonos entregados y entendemos también que tenemos 240.000 apelaciones ayer, no sé los números en este minuto actualizados en la mañana, pero son familias que dicen que les han caído sus ingresos, que lo están pasando mal y que no han sido aceptados. Un proceso de operación probablemente va a permitir que muchos de ellos sí puedan acreditar
dudar de que los datos calzan con el diseño del bono clase media y lo van a recibir. Y otros probablemente no van a calzar con este diseño que hicimos. Para ellos tenemos que encontrar herramientas de protección, ya sea con el IFE y ingresarlos a este nuevo sistema ampliado, o definitivamente hacer nuevas herramientas que nos permitan llegar con protección social a esas familias también. Ministra, nos están bombardeando de preguntas en nuestro hashtag ContigoCHBSNN. Y acá Valés Campuero pregunta, postulamos con mi esposo en abril y no aplica. ¿Es necesario volver a postular al nuevo IFE? Es probable que si postuló durante el mes de abril y no le aplicaba fuera, porque o estaba en una comuna 3 de preparación y por tanto no era parte del sistema más vulnerable del sistema de seguridad y oportunidades o concausante del SUF, o porque tenían algunos ingresos dentro del hogar que los dejaba fuera del umbral. Como ninguno de esos requisitos existe ahora con este cambio al IFE ampliado, vamos a abrir un nuevo periodo de postulación para que casos como el de ella y su esposo sí puedan acceder, porque solo el único requisito es el 80% del registro social de hogares. Todas las otras causales que pudieron haberlos dejado afuera en trámites anteriores y postulaciones anteriores ya no corren. Ministra, ¿por qué se decidió por parte del gobierno ampliar el ingreso familiar de emergencia y no el bono a la clase media? Entendiendo que el ingreso familiar de emergencia tiene este requisito de pertenecer al registro social de hogares y así hay muchas familias que quedan fuera. Y en segundo lugar, preguntarle también si es que había espalda económica para hacer esto, ¿por qué se hace a goteo? ¿Por qué se va ampliando el rango de personas beneficiadas a goteo? Si esto obedece más bien a una intención de tratar de bajar el descontento social y quizás el descontento político también que ha generado, por ejemplo, la opción del tercer retiro de las AFP en el Congreso. A ver, lo primero es decir de que nosotros todas las ayudas sociales, todo lo que estamos haciendo, lo que busca es finalmente poder proteger a la familia en la mayor cantidad de tiempo posible. Recordemos que esto es una pandemia que ya lleva más de un año. El ingreso familiar de emergencia partió en el mes de mayo pasado. En abril tuvimos un bono COVID que llegó a más de 1,5 millones de hogares, después 6 ingresos de emergencia, después un bono COVID Navidad, entre medio un bono y préstamo social de la clase media, un préstamo honorario, canastas de alimentos, mucha red de protección que se ha ido profundizando en este primer semestre del año 2021. ¿Por qué? Porque efectivamente en la medida que empeoran las condiciones sanitarias ponemos más inyección de recursos en transferencias directas y protección social, y en la medida que mejoran las condiciones sanitarias, como nos pasó en el mes de enero y de febrero, sacamos un poco de protección social directa y la ponemos en reactivación, en contratación de empleo, en traspaso de recursos a las personas que encuentran trabajo en una transferencia directa ahí, pero más basada en la recuperación. Por tanto, lo que hemos hecho como en una maratón es tratar de poner recursos para mantenernos en el tiempo con protección. Ahora que empeoran las condiciones de la familia, por supuesto que tratamos de llegar con más ayuda y protección social y la mayor universalidad posible. En el caso del IFE, 2 de cada 3 personas de Chile están en el 80% del registro social de hogares. Sabemos que hay gente que no está en el registro social de hogares y que necesita ayuda, por eso hicimos el bono y el préstamo social de la clase media. Y ahora, con las personas que no están calificando, vamos a analizar cuál es esa situación y ver cómo podemos mejorar la red de protección social para llegar de mejor manera a la clase media. Ministra, usted ayer estuvo con el presidente y me imagino que habla todos los días con él. ¿Ustedes tal vez no se esperaban los efectos de esta segunda ola, de que casi todo el país esté en cuarentena? Porque han habido muchas críticas de que estas ayudas están llegando tarde, que han improvisado cuando en el Congreso se está por aprobar una vez más un retiro del 10%. ¿No ha habido tal vez un mal diagnóstico de la pandemia en la moneda? Pensaban tal vez que las vacunas iban a funcionar más rápido y finalmente eso no ha ocurrido hasta el día de hoy. Estamos casi todos en cuarentena y ahora hay que improvisar estas ayudas. A ver, lo primero es decir que nosotros hemos mantenido la red de protección social desde que se inició la pandemia. No es una red que haya estado unos meses o que se haya dado solo por una vez. Solo, para poner un ejemplo, en el mes de marzo, el IFE anterior, llegamos a 6.600.000 personas de protección social. Yo quiero decir, y esto es muy relevante, que países tan importantes como Reino Unido, que está ocupando el 16% de su PIB en protección social, o Alemania, que está en un 11%, muy cercano a Chile, que tiene un 10,7% de su PIB
en inversión social, están ellos en una tercera ola del COVID, también con vacunas muy masivas. Y eso significa de que más allá del esfuerzo que estamos haciendo todos los países para enfrentar esta pandemia desde el punto de vista sanitario y social, este virus es un virus muy complejo. Nos estamos enfrentando a una segunda ola, pero que estamos inyectando una cantidad enorme de recursos en vacuna, en protección sanitaria, sobre todo son en la reconversión de camas. Soy médico, quiero recordarle que nosotros partimos con un poco más de 1000 camas UCI, hoy día tenemos más de 4000. Es un esfuerzo importantísimo que pocos países han logrado. Y en el caso de las ayudas sociales, todo el año pasado invertimos en transferencia directa 6.000 y en este semestre llevamos 9.000 millones de dólares. Este es un esfuerzo muy grande que hemos construido entre todos, no solamente el gobierno, sino que entre todos con todos los impuestos. Y lo que tenemos que además pensar es que no sabemos cuánto nos queda. Y tenemos que ser capaces de tener recursos para eso y después además, cuando pase la pandemia, reactivar la economía, reactivar los empleos, poder poner finalmente no solamente protección social, sino también recuperación económica. Así que este es un esfuerzo de largo aliento, es como una maratón y en eso estamos. Bueno, ministra, le queremos agradecer que haya estado con nosotros esta mañana también contestando las preguntas de la gente porque, como usted veía, hay muchas dudas, ¿no es cierto?, respecto del proceso. Aprovechar de recordarle a la gente que se va a habilitar la plataforma para volver a postular y por eso en este momento les está saliendo que el proceso terminó el 18 de abril, así es que es importante también, eso lo vamos a estar difundiendo en el momento que se habilite nuevamente para poder postular. Muchas gracias, ministra, que tenga un buen día. No, muchas gracias a usted. Carola Garrido hasta ahora nos cuenta sobre fiscalizaciones que se están realizando en las calles. Carola. Sí, Karina, muy buenos días. Américo Vespucio en la autopista, nuevamente de sur a norte, pocos minutos y pocos metros, antes de llegar a la rotonda Quilín. Se está haciendo, como siempre, la fiscalización de los permisos para poder transitar en cuarentena, pero fíjense la gran cantidad de motoristas que han para poder fiscalizarlos con un poco más de tiempo. Fíjense que hace pocos minutos se fue detenido precisamente el conductor de una motocicleta porque estaba ocultando su placa patente. Es la motocicleta que está aquí, justo a la izquierda, que la vamos a ver, que tiene una especie de wincha tapando el final de su placa patente. Conversamos brevemente con él y nos decía que lo hacía porque no tenía dinero para pagar la autopista, pero bueno, esto le significó finalmente irse detenido. Al resto de los conductores también los están multando, algunos de ellos también por ocultar la placa patente, por no tener permiso para circular, por no contar con los papeles tampoco de su moto y además por no contar con la licencia de conducir adecuada. Así es que ha sido más exhaustiva y aquí vemos otra persona, están deteniendo aquí a otras dos personas. Vamos a preguntar qué es lo que sucede, pero ha sido bastante exhaustiva la fiscalización durante esta mañana, no solamente el permiso, sino también otras cosas. Quedamos pendientes, les contamos más adelante lo que pasa aquí en Américo Vespucio. Claro, son fiscalizaciones en autopistas que antes no existían, así que ahí también la confianza de muchas personas que han salido sin permiso. Muchas gracias, Carola, buenos días. Miren, nos queremos despedir de esta entrega de noticias con esta imagen que es tan especial. Él es Sergio Chami, es protagonista del documental El Agente Topo, que está nominado a Mejor Documental en los premios Oscar, dirigido por Maite Alberdi. Y esta es la imagen que ha subido a su cuenta en Twitter recién creada. Por primera vez a sus 87 años viaja en avión y por primera vez sale del país rumbo a Estados Unidos a participar en Los Ángeles en esta premiación y por supuesto muy orgulloso de representar al Agente Topo. Así que con esta imagen nos despedimos. Por supuesto les agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y que tengan un excelente martes. Sí, Karina, y mucha suerte al Agente Topo y ojalá nos traiga un Oscar, un nuevo Oscar para nuestro país. Que tengan muy buenos días. Buenos días, nos vemos mañana. Chao, chao.